Bienvenidos a la sección número 2 de la serie Una respuesta al Dr. Alberto Treyer al video La naturaleza humana de Jesucristo. El título de esta segunda sección es Cuando el preconcepto omite el contexto. Entre las declaraciones de Elena G. de White empleadas por el expositor en su tema para argumentar que la naturaleza humana asumida por nuestro Señor Jesucristo es única y por lo tanto distinta a la nuestra como seres humanos caídos. Hay una que será el motivo de estudio de esta segunda sección. La declaración empleada, no solo por el expositor en su tema, sino por la mayoría de los demás teólogos y partidarios de la nueva teología en el campo de la cristología en lo que atañe a la naturaleza humana de Cristo y utilizada ya desde los mismos orígenes de esta nueva teología en la década de 1950, que germinó con mucha fuerza a partir del establecimiento de la nueva organización a inicios de los años 1890. Es la siguiente. Vamos a leer la declaración en sí. Está en el Conflicto de los Siglos, edición 1954, páginas 680 a la 681. Dice así. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. San Juan 4:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en la que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Esa es la declaración completa, sin quitarle ni añadirle nada. De paso, estamos ante una de las declaraciones más claras, más contundentes respecto a la naturaleza humana caída que asumió nuestro Salvador. Se dice en ella, en síntesis, que así como no había nada en Cristo que le diera ventaja a Satanás para ganar la victoria, de igual forma no debe haber nada en los que han de subsistir en el tiempo de angustia que le dé ventaja a Satanás. La declaración enseña que la condición en la que deben encontrarse los que han de subsistir en el tiempo de angustia es la misma que la de Cristo cuando enfrentó las tentaciones. Eso de paso ya nos dice de entrada que el tema aquí de esta declaración no es una naturaleza humana no caída en Jesús, puesto que si ese fuera el punto, entonces sería imposible para los que subsistan en el tiempo de angustia estar en esa condición, porque todos tienen naturaleza humana caída. Pero sobre esto volveremos luego. También demostraremos que cuando ella dice que no había nada en Jesús que diera ventaja a Satanás en sus tentaciones, la referencia no es en lo absoluto a naturaleza humana no caída, sino a pecados acariciados. Pero ya llegaremos a ese punto. Como puede verse, el problema aquí no es la declaración en sí, que de paso nunca podría serlo, por la inspiración de su naturaleza. Es decir, es una declaración inspirada divinamente a través del don profético en Elena G. de White
Y de paso, valga decir que es una declaración de las más ricas en contenido cristológico en el marco de la humanidad del Salvador y una de las más claras en cuanto a la posición de Elena de White al respecto. Bien, vamos por partes. En el documento, en la página 15 y en el video del expositor, se puede ver fácilmente que ambas declaraciones fueron sesgadas, a fin de hacerlas calzar con los preconceptos del expositor. Y en relación a la parte que el expositor le quita a la declaración original, se ve a todas luces que lo que no quiere que se lea es que la condición de la naturaleza humana caída de nuestro Señor es la misma que la de todo nacido de nuevo y no una distinta a la de estos. En la primera declaración empleada por el expositor, la del deseado de todas las gentes, él le quita la última parte que dice así: así también podemos hacer nosotros, etc. Y en la segunda declaración, que el expositor coloca en forma adjunta a la del deseado de todas las gentes, la del conflicto de los siglos, le sustrae o le quita también la última parte que dice así: esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Por qué hace esto el expositor? Y no solo él, sino los demás teólogos de la nueva teología en esa área de la cristología. Por una razón muy simple. Se equivocó de declaración. Debió haber buscado otra que calzara con su preconcepto sin necesidad de sesgarla. ¿Cuál es el problema? Que esa otra declaración, por lo menos en los escritos de Elena de White, no existe. Esto porque Elena de White no se contradice a sí misma. Es decir, la única forma de hacer decir a estas dos declaraciones que la naturaleza humana de Cristo es distinta a la de un nacido de nuevo es sesgándolas. ¿Cuál es el problema entonces con la declaración? El problema que en la exposición a la que estamos respondiendo, el problema en esa exposición está en que tanto en el video como en el documento, el expositor desgarra esta declaración, le quita, dejando tras esa actitud una enseñanza falsa, pretendiendo hacerla proceder, esa enseñanza, de la declaración en sí. La forma sesgada y por lo tanto impropia en la que el expositor emplea esta solemne declaración tuerce el hilo del pensamiento claro que hay en la declaración y hace decir a su autora lo que nunca quiso decir en ese particular. Veamos esto más de cerca. El expositor hace uso de dos de las ocasiones en las que Elena de White hizo esta declaración. Una de esas ocasiones es la que ya leímos. La otra, que aunque pareciera la misma, no lo es exactamente, pues tiene sus diferencias, aun cuando el contenido de fondo es muy similar, se encuentra en el deseado de toda la gente, la página 98, y dice así: viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había nada en él que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar. Ni siquiera un pensamiento, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. El deseado de todas las gentes, edición 1982, la página 98, edición rústica. La lectura normal, no forzada, de estas dos declaraciones
dicen más bien todo lo contrario a lo que el expositor ha querido dejar en la mente del oyente o lector, a saber que así como Cristo en su naturaleza humana caída, regenerada, pudo vencer toda tentación por su unión ininterrumpida con su Padre, los nacidos de nuevo pueden hacer lo mismo por la naturaleza divina de Cristo implantada en ellos. Simple y sencillo. Eso es lo que esas declaraciones dicen. El emplearlas para decir precisamente lo contrario no solo es desestimar el valor de lo inspirado divinamente, sino intentar defender el error ocultando la verdad. A eso es necesario acudir cuando los argumentos se agotan y cual manotazos de ahogado hay que agotar recursos para que los argumentos infundados puedan sobrevivir, por lo menos mientras los receptores no descubran la falacia que hay detrás. Volviendo al punto de por qué el expositor corta las declaraciones precisamente en la parte donde más se aclara su contenido. Hay que decir que porque si se presentan las declaraciones completas, el argumento defendido en la exposición cae por su propio peso, dado que entonces lo que las dos declaraciones estarían enseñando es que precisamente por ser la naturaleza humana de Cristo la misma que la de los nacidos de nuevo, se requiere de ellos la misma victoria que Él obtuvo sobre el pecado. Y eso no sirve a los propósitos palpables del expositor. Ahora bien, ¿por qué entonces, al finalizar su tema, el expositor vuelve a emplear una de las dos declaraciones, la del conflicto de los siglos, pero esta vez sí la da completa, sin sesgarla, sin cortarla? La razón también es entendible. Veamos. En la página 23 de su documento, la declaración en estudio, la del conflicto de los siglos, se vierte en forma total. ¿Por qué? Porque el propósito ahora es otro. ¿Cuál? Demostrar que aun cuando Cristo tuvo o asumió una naturaleza humana distinta a la del nacido de nuevo, esa realidad no excusa al creyente para pecar, sino que así como Cristo en su naturaleza humana única, distinta a la de los nacidos de nuevo, pudo ser victorioso sobre la tentación y el pecado, los hijos de Dios, a pesar de tener una naturaleza humana distinta a la de Jesús, han de ser también victoriosos en cuanto al pecado, puesto que se les promete poder divino para tales fines. Es decir, ellos no vencen el pecado como lo venció Cristo en la misma naturaleza de ellos, sino por la naturaleza divina que se les implanta. Dicho de otra forma, lo que el expositor pretende que creamos es que aun cuando la naturaleza humana de Jesús fue distinta a la nuestra, se requiere igualmente victoria de nuestra parte, porque aunque nuestra naturaleza sea distinta, igual se nos ofrece poder para vencer como se le ofreció a Él. ¿Dónde está el problema de fondo con eso? En que ese concepto no aparece por ningún lado en esa declaración. Es una idea encajada por el expositor a la declaración en sí misma. ¿Por qué sabemos que es así? Porque haciendo uso del principio hermenéutico de la unidad, puede verse que en las demás ocasiones en las que Elena de White hace referencia al mismo texto, Juan 14:30, y empleando la misma terminología, se ve a las claras que en ningún momento ella está apuntando a una naturaleza humana distinta en Jesús. Puesto que al referirse al hecho de que no hay nada en Cristo que le dé ventaja a Satanás, no está haciendo alusión a su naturaleza en sí, sino a que no había en él ningún rasgo, siquiera, ningún rasgo pecaminoso en el más mínimo sentido de la palabra, ningún pecado acariciado. Veamos esto más cercanamente. Algunas otras declaraciones de Elena de White en este mismo contexto que nos amplían un poco el panorama. ¿Qué quiso decir Elena de White al expresar que no había nada en Jesús que le diera ventaja a Satanás en sus tentaciones?
Se refería a ella a la naturaleza humana distinta a la de los nacidos de nuevo. O ese nada es alusión a pecados. Veamos. Consejos sobre el régimen alimenticio, edición 1968, página 180. Dice: viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. Nótese cómo el nada aquí es en referencia a no pecar, nunca al tipo de naturaleza. Siguiente declaración, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 273. Dice ella: Satanás vio en el hermano D rasgos que le permitirían obtener ventaja. Cristo dijo: porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Juan 14:30. Pero el hermano D, mientras aparentaba poseer mucha humildad, ha manifestado una autoestima demasiado elevada. Durante años ha abrigado el sentimiento de que sus hermanos no lo aprecian, sentimiento que ha expresado a otros, y Satanás encontró en él a una persona presumida y arrogante a la cual podía atraer con éxito. Nótese otra vez cómo aquí el nada que no había en Jesús y que sí había en el hermano D, era el pecado de la presunción. Recordemos que el nada, lo que no había en Jesús, era lo que le imposibilitaba a Satanás vencerlo. Nunca le dio Jesús la ventaja de que hubiera en él, en Cristo, nada que aventajara al enemigo. Pero el hermano de él se dice que había en él algo que le daba ventaja a Satanás. En palabras de la hermana White, Satanás vio en el hermano de rasgos que le permitieron obtener ventaja. ¿Qué eran estos rasgos? Pecados. 2 páginas antes se dice del hermano de: Dios me ha presentado este asunto en su verdadera luz. El corazón del hermano D no está bien. Está contaminado de amargura, ira, celos, envidia, suposiciones erradas y necesita ser purificado. A menos que cambie su curso del todo, pronto será un hombre caído. Página 270. Entonces, hermanos, volviendo a nuestro punto, el nada que no había en Jesús era el algo que sí había en el hermano D, y eso es pecado. Pecado en relación a actos. No hay para nada en esta declaración alusión alguna a la condición caída del ser humano, sino a actos pecaminosos. Que ese algo que no había en Jesús y que por lo tanto no le dio ventaja alguna a Satanás es en referencia a pecados, puede verse con claridad meridiana en la sencillez de las declaraciones leídas, y ahora estamos en mejores condiciones para captar en su correspondiente marco las dos declaraciones en estudio, tanto la del deseado de todas las gentes como la del conflicto de los siglos. Notemos cómo en ambas se enfatiza que el nada, lo que no había en Jesús, que le diera ventaja alguna a Satanás, eran pecados propios, no algo exclusivo de su condición como humano que lo hiciera distinto a nosotros en naturaleza. La del conflicto de los siglos dice: Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. E inmediatamente pasa a decir: ¿por qué no le dio ventaja a Satanás? Y dice: porque Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él. Noten qué fue lo que no hubo en él. No hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de subsistir en el tiempo de angustia. ¿Usted lo necesita más claro?
Esa última pregunta fue mía. Lo mismo puede verse en el caso de la declaración del deseado de toda la gente, donde se lee, no había nada en él que respondiera a los sofismas de Satanás. ¿Qué era lo que no había en él? ¿Naturaleza humana caída? No, para nada, eso no es el tema ahí. Sigue diciendo la declaración, después de decir, no había nada en él que respondiera a los sofismas de Satanás, él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. Amigos y hermanos, es hora de sintetizar esta segunda sección. 1. Las dos declaraciones, tanto la del conflicto de los siglos como la del deseado de todas las gentes, son sesgadas en su contenido a fin de hacerlas calzar con el preconcepto del expositor, para hacer decir a como dé lugar que la naturaleza humana de Jesús fue distinta a la de los nacidos de nuevo. 2. Al final de su exposición, él da la declaración completa del conflicto de los siglos. La del deseado de toda la gente nunca la presentó completa. Pero aún la del conflicto de los siglos, que sí la presenta completa al final, lo hace no aclarando el verdadero significado de la declaración, sino con el fin de intentar demostrar que el hecho de que Cristo en su naturaleza humana fuese distinto a los nacidos de nuevo no excusa a estos en el pecado. Pero de nuevo, esa forma de emplear dicha declaración no hace otra cosa que poner a Elena de White a contradecirse a sí misma, puesto que ella enseñó que debemos vencer en la misma forma que él venció, porque tuvo nuestra misma naturaleza y no porque a ambos se le ofrece el mismo poder, aun cuando tengamos naturaleza distinta, aun cuando sea cierto que a ambos se nos ofrece el mismo poder. 3. El nada que no había en Jesús es pecados propios, no ausencia de naturaleza caída. La ventaja que Cristo no le dio a Satanás fue el nunca haber pecado, no el no tener una naturaleza caída. Esto es así por una razón muy sencilla, que se puede ver en la misma declaración en estudio en sí misma. Si nada significa la naturaleza caída sin tendencia al mal, como pretende hacernos el expositor, entonces, ¿cómo es que la misma declaración dice que esa misma condición de Jesús es en la que deben encontrarse los que han de subsistir en el tiempo de angustia? ¿Cómo es que se puede subsistir en una condición que no se tiene? Porque ninguno de los que han de subsistir en el tiempo de angustia tendrán una humanidad no caída sin tendencia al mal. Dicho de otra forma, mi pregunta para usted, doctor Treyer, en esta segunda sección es la siguiente. Si el nada que no había en Jesús no era pecados acariciados, sino una naturaleza humana caída con tendencia al mal, y esa condición es la misma que han de tener o en la que han de subsistir los que estén o pasen por el tiempo de angustia. Mi pregunta para usted, ¿de dónde toman esas personas esa condición no caída y sin tendencia al mal en el tiempo de angustia y antes de la glorificación? En espera de su respuesta.